Bien, gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a esta sesión de Culture Talks a cargo de la Academia de Agilidad y Cambio Cultural de Educación Ejecutiva de UTEC. El presente webinar se titula Los pilares del trabajo remoto. Es importante mencionar que los temas que se van a conversar en esta sesión son una antesala al curso Liderando el Trabajo Remoto. Gracias a esta sesión vamos a poder obtener contenido de alto valor, puntos claves y herramientas para poder abordar esta nueva coyuntura. Dichos temas se van a poder ver más a detalle y obtener una mayor exploración bajo la certificación del curso. El tema a conversar este día va a ser desarrollado por Sergio Nobel, CEO de Get On Board. Bien, comentarles ahora un poco sobre la agenda del día de hoy. Como ya les mencioné, el tema va a ser los pilares del trabajo remoto y el tema está a cargo de Sergio. Luego de la conversación pasaremos a las menciones comerciales sobre el curso de Liderando el Trabajo Remoto. Finalmente, les agradecemos respondan la encuesta de satisfacción que les vamos a compartir mediante un link a través del chat o a través de un código QR que van a poder ver en sus pantallas, el cual van a poder escanear. Antes de iniciar con esta sesión, les quiero comentar algunas indicaciones técnicas. Lo primero es que cualquier consulta o duda que surja la pueden escribir a través de la opción de preguntas y respuestas y al finalizar la charla procederemos a responderlas. Finalmente, les solicitamos que mantengamos cámaras y micrófonos desactivados para mantener una buena conexión durante toda la charla. Ahora sí, iniciamos esta sesión a cargo de Sergio. Hola Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal, Olenka? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá, por darse el tiempo de conocer más de este curso y también de lo que vamos a hablar hoy día sobre el trabajo remoto. Les voy a pasar a compartir pantalla para que vayamos a la presentación y como ya les comentó Olenka, vamos a tener un buen rato para poder conversar de preguntas y respuestas, así que siéntanse bienvenidos de irlas anotando, irlas poniendo en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, lo de hoy día efectivamente se llama Los Pilares del Trabajo Remoto y tiene mucho que ver con la estructura del curso que vamos a lanzar ya en unos pocos días. Como les contaba Lenka, yo soy fundador y CEO de Get On Board. Get On Board es una plataforma de reclutamiento que está especializada en tecnología. Estamos ya en varios países de Latinoamérica. Nuestra operación está en toda Latinoamérica y también en Estados Unidos. Y como equipo estamos en varios países. Estamos en Chile, Perú, en Estados Unidos y en México. Y hemos trabajado remoto durante varios años. Ya llevamos 7 años trabajando en remoto. Somos probablemente dentro de las startups y empresas latinoamericanas uno de los que lleva más tiempo. Y eso nos ha permitido aprender un montón de lecciones que son justamente las lecciones que van plasmadas en el curso. Para nosotros el trabajo remoto fue algo que ocurrió primero por razones personales y luego como una estrategia deliberada y como algo que quisimos mantener. Y que obviamente venimos desarrollando desde mucho antes de que existiera la pandemia o cualquier otro tipo de situación de emergencia. Así que muchas de las cosas que vamos a ver acá se van a dar cuenta que no tienen tanto que ver con el largo plazo, perdón, no tienen tanto que ver con el corto plazo, sino que son cosas efectivamente de largo plazo. Ya al menos en Perú y en muchos otros países las cuarentenas o se van a acabar o están empezando a relajarse. Y sin embargo, todo lo que vamos a ver acá va a seguir siendo válido y va a seguir siendo importante, no solamente para preparar a los equipos a tener una mayor resiliencia, sino también para, en general, conducirlos a trabajar y a producir mejor. Por eso es que decimos que los pilares del trabajo remoto son importantes para cualquier tipo de equipo, pero en remoto son todavía más importantes, y es que el trabajo remoto tiene esta característica de dejar a la vista la verdadera productividad y de una organización, cuánto valor están aportando. Esto quiere decir que muchas de las cosas en las cuales uno se apoya en el trabajo presencial, como por ejemplo ver que alguien llega a la oficina, ver a alguien sentado con una planilla de Excel abierta, asumir que está trabajando, son cosas que en remoto uno no tiene, y por ende tiene que suplirlas con poder medir y evidenciar realmente cuál es el trabajo. Pero además hay varias otras cosas que en realidad en trabajo remoto se hacen importantes, pero que benefician.
como por ejemplo el tener un equipo que dependa menos de estar todo el mundo al mismo tiempo. Es un equipo que es más resiliente a los imprevistos, es más resiliente a vacaciones, es más resiliente a personas con distintas agendas, con distintos horarios. El trabajo remoto es mucho más democrático, es mucho más horizontal, es bastante más inclusivo, permite que personas que tal vez tienen familia que atender o que tienen necesidades especiales puedan incorporarse al trabajo de manera mucho más flexible y poder aportar valor. Entonces hay montones de valores y hay montones de razones por las cuales lo que vamos a ver en este curso es útil, incluso si en tu organización no necesariamente están migrando al trabajo remoto o no están listos todavía. Y el primer pilar tiene que ver justamente con la intención estratégica. El trabajo remoto puede traer muchos beneficios, pero esos beneficios solamente se hacen realidad si es que la organización está abrazando esto de manera deliberada y es su estrategia por defecto. O sea, somos remotos por defecto. Si nos juntamos en persona o algo por el estilo, será por alguna razón en particular o será temporal, pero el trabajo remoto pasa a ser nuestra opción por defecto. De hecho, es el caso nuestro en Get On Board. Eh, Cuando estábamos antes de la pandemia y de las cuarentenas, en Santiago y en Lima teníamos varias personas del equipo viviendo, y esas personas varios días se juntaban a trabajar y coworkeaban. Y está bien, porque el trabajar remoto no necesariamente implica la obligación de trabajar desde la casa, ni tampoco implica la obligación de trabajar sin ver a nadie. En el verano, a principios de año, fuimos parte de un programa llamado 500 Startups en San Francisco. Fuimos acelerados por ello. Y entonces, tanto yo como otras personas del equipo les tocó estar allá también. Y obviamente estábamos todos juntos. Entonces, más allá de que pueda suceder y que por ahí hay cosas que pueden ciertas situaciones de trabajo compartido, pero el trabajo remoto pasa a ser la opción por defecto y pasa a ser la manera en la cual el resto de la organización trabaja por defecto, en lugar de ser solamente un plan de contingencia. El segundo pilar tiene que ver con el mindset y la cultura, y creo que esta es una de las cosas más importantes y es también una de las trabas más importantes porque es cierto que todo equipo puede trabajar en remoto. Eh, Toda organización puede, al menos las funciones del equipo que no dependan de instalaciones físicas o de maquinaria o de distribución o de productos físicos, pueden trabajar en remoto. No hay ninguna característica especial de las personas que las haga más o menos capaces de trabajar en remoto, pero sí es cierto que no da lo mismo la cultura bajo la cual esto sucede. Y la cultura que realmente funciona es la cultura de autoservicio, transparencia y de empoderamiento. Autoservicio quiere decir que todo el equipo está orientado a autotenderse. Y esto es bien importante porque lamentablemente en muchas organizaciones la costumbre es la inversa, es la costumbre de pedir permiso o preguntarle a todo el mundo qué hago. Oye, no encuentro este archivo, ¿dónde está? Oye, necesito saber si es que me das el ok para poder hacer esto. Y así, ¿no? Y se empiezan a generar estos cuellos de botella. Eh, en una cultura remota es necesario fomentar este mindset de autoservicio. Y no solamente de que yo me atiendo por mi cuenta, sino que y lo que yo sé, y lo que yo conozco, lo pongo a disposición del resto, para que el resto se pueda autoatender también. Entonces no tiene solamente que ver con yo me rasco solo mi propia espalda, sino que ayudo a que los demás puedan trabajar sin depender de mí, sin necesitar mi intervención, sin necesitar que yo esté todo el tiempo ahí presente. Lo segundo es la transparencia, y es volver la información pública por defecto y compartida. Y esto tiene montones de aristas, pero la primera y más obvia es que si yo no pongo la información pública y transparente, eso significa que eventualmente alguien me va a tener que venir a preguntar dónde está esa información. Y eso en un equipo remoto se empieza a volver rápidamente muy complicado. En un equipo presencial tampoco debería ser la tónica, pero en un equipo remoto donde puede que en algún momento la persona no esté disponible, puede que la persona tenga horarios de trabajo diferentes a los míos, tratar de depender
de que me tengan que preguntar a mí la información es un problema, es un cuello de botella. Por ende, uno de los valores justamente es la transparencia, y es que hacemos que la información esté lo más visible posible para que todo el mundo la pueda encontrar, y con eso comenzamos a disminuir la cantidad de mails, la cantidad de archivos y la cantidad de peticiones que hay que hacer. Y el tercer punto es el empoderamiento. Y esto está obviamente súper ligado a lo anterior, y es que el equipo recibe y se le empuja a tomar sus propias decisiones. Por ende, nuevamente disminuimos la necesidad de pedir permisos, la necesidad de pedir aprobaciones, la necesidad de que el jefe o la jefa esté ahí dándole su ok y su check a todo, sino que en realidad el equipo puede empezar a avanzar de manera mucho más autónoma y paralela. Pero la única manera en la cual esto puede suceder es que obviamente el equipo tenga acceso a la misma calidad y al mismo nivel de información que tienen las cabezas. Si yo soy líder de un equipo, y pretendo que mi equipo sea autónomo y tome sus propias decisiones, pero no le comparto la información que yo tengo, entonces van a tomar muy malas decisiones, porque no van a tener acceso a la misma materia prima que tengo yo. Y eso es muy importante. Y es por eso que la transparencia es, por decirlo así, una precondición para poder empoderar a los equipos. Pero el empoderamiento nuevamente es importante. Es importante porque genera nuevamente una cultura de autonomía, evita los cuellos de botella y permite nuevamente hacer realidad uno de los grandes beneficios del trabajo remoto, que es la flexibilidad, tanto de lugares como de horarios y de espacio. El tercer pilar tiene que ver con la gestión del conocimiento. Y esta es probablemente la parte más omitida o más ignorada por todos los equipos, en general los equipos presenciales, y me parece que incluso los equipos remotos. He tenido la oportunidad de hablar con varias empresas y organizaciones de todos los tamaños posibles, y entender cómo han estado manejando su trabajo en la pandemia y en la época de cuarentena. Y hay muchas, y la gran mayoría en realidad se la pasan el día entero en Zoom, en llamadas, en reuniones. Y probablemente es el caso de varios de ustedes también. Y es que al no tener una base de conocimiento sólida y accesible, lo único que te queda es estar todo el día en conversaciones y todo el día chateando y todo el día, digamos, teniendo que interactuar para poder entender dónde está tal y cual cosa. Eso rápidamente se vuelve fatigante. Creo que ya a estas alturas somos varios quienes tenemos una cierta saturación con las reuniones en Zoom, y con las videollamadas en general, y con la necesidad de tener que estar en tiempo real respondiéndole a todo el mundo. Y eso en realidad esconde un problema de gestión del conocimiento. Ahí la clave para la gestión del conocimiento es tener cierta claridad sobre cuáles son los canales y los medios a través de los cuales se gestiona la información, y empezar a manejarlos de manera deliberada. Y a eso me refiero con manejar el stack del conocimiento. ¿A través de qué herramientas, canales y medios circulan todas estas cosas? El conocimiento, las decisiones, las buenas prácticas, los recursos, la interacción con los clientes, etc. Y eso ya sucede. Si ustedes tienen un CRM en su empresa, entonces ya tienen un canal de interacción con clientes, y seguro usarán el correo, usarán grupos de WhatsApp, usarán Dropbox tal vez, o Teams, o Office, alguna carpeta compartida, mails, llamadas telefónicas, etc. Y todas esas cosas se van convirtiendo en un stack del conocimiento, que en la mayoría de las empresas y en la mayoría de los casos está muy mal manejado, porque en primer lugar nunca se ha manejado. Nunca se ha hecho un esfuerzo por centralizarla, nunca se han planteado cuáles son las herramientas correctas y los lugares correctos donde tiene que vivir esta información. Y de esto se desprende también el principio de tener menos archivos, menos mail y menos reuniones, que son es el triunvirato del terror, en el sentido de que son justamente las tres cosas que se convierten en cuellos de botella. Los archivos son cuellos de botella porque se generan múltiples versiones, nunca nadie tiene ciencia cierta sobre cuál es la versión final, se generan versiones en conflicto, los archivos son muy difíciles de abrir en móvil, en muchos casos los formatos son innecesariamente pesados, etc. Son difíciles de leer, son difíciles de navegar, son difíciles de vincular entre ellos también, etc. El email es bastante ruidoso, porque está mezclado con todo el resto del mail que recibimos, y también porque cuando queremos tener una conversación con varias personas grupal vía correo,
Cada vez que alguien habla, le tiene que generar una notificación al resto. E incluso, aunque la persona no necesariamente esté involucrada o tenga que ser mencionada, por el solo hecho de estar en la cadena de correos ya se está generando una notificación. Si yo estoy conversando con 10 personas, cada vez que respondo un correo hola o gracias o ok, estoy interrumpiendo a 10 personas, o a 9 personas en realidad. Entonces, por supuesto que hay mejores canales para tener ese tipo de conversaciones sin tener que andar interrumpiendo. Y las reuniones también son un problema porque las reuniones demandan coordinar tiempos, demandan cruzar agendas, demandan que todo el mundo pueda exactamente a la misma hora. Y en muchos casos las reuniones son simplemente un parche para instancias de decisión o de conversación que pueden suceder de manera offline. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en lugar de eso? Favorecemos los formatos y las herramientas nube que estén compartidas y que sean fáciles de acceder. Tal como la Wikipedia es fácil de acceder y es fácil de navegar y no tengo que andarme descargando algo para poder leer la Wikipedia. Eh, Buscamos que la información y las cosas importantes que tenemos como organización, el conocimiento, la coordinación, las prácticas, etcétera, vivan en este tipo de formatos cloud que sean mucho más compartidos. Y también hay un tema relacionado con la mentalidad de detective o periodista, y es que uno puede documentar un montón, y en realidad si tú, cualquier persona me podría decir, oye, pero Sergio, yo tengo un repositorio, una carpeta, donde están absolutamente todos los documentos de toda la organización, y hay 25.000 archivos. Y el problema usualmente no tiene tanto que ver con que la información no esté, sino que si no la puedo encontrar fácil, es equivalente a que no exista. Y ahí justamente hay roles que están dedicados a visibilizar y vincular la información, y de hecho son los roles que están más a la cabeza. Es de hecho una de mis tareas como CEO de Get On Board, es estar continuamente desenterrando y visibilizando la información y linkeando unos pedazos de información y de conocimiento con otros, justamente en este espíritu, entre comillas, detective y periodista. Digo detective porque, al igual que un detective que está tratando de resolver un crimen y empieza a unir los puntos, ¿no? Y con estos hilitos conecta unas cosas con otras y empieza a establecer patrones y empieza a vincular información. De la misma manera comenzamos a unir y vincular unas partes con otras del conocimiento. Esta queja de este cliente resulta que se relaciona con este problema que levantó a alguien del área de desarrollo, y con este asunto que levantó a alguien de legal, y con este artículo que salió en un periódico, etc. Y la mentalidad de periodista tiene nuevamente que ver con qué es, qué es lo que vale la pena comunicar y poner en titulares, ¿no? ¿Qué es lo que hay que poner en primera plana? ¿Qué es lo que hay que gritar? ¿Cuáles son las cosas interesantes que contar ahí? ¿Cuáles son las historias que están detrás de toda esta información que está circulando? ¿Dónde debería ponerlas para que la gente se las encuentre? ¿En qué momento necesito hacer un flash noticioso para el resto del equipo? Entonces, creo que la mentalidad de detective y la mentalidad de periodista ayudan bastante a la gestión del conocimiento. Y lo digo también porque esta no es una tarea que tú hagas una sola vez, no es como que haces un inventario, después instalas una herramienta y te olvidas, sino que muy por el contrario, gestionar el conocimiento es parte del trabajo, es parte del funcionamiento de la empresa. Si dejas de gestionar el conocimiento, la empresa comienza a fallar. El cuarto pilar tiene que ver también con este tipo de funciones y de roles que están permanentemente ofreciendo apoyo y soporte. En este caso es People Operations. People Operations es un concepto relativamente nuevo y por ahí muchos lo confunden con lo que hace un área de recursos humanos, pero en realidad es tan diferente lo que hace People Operations a lo que hace un área de recursos humanos, como es diferente lo que hace un área de TI a la antigua versus un equipo de desarrollo ágil. Pueden que tengan que ver con cosas parecidas, pero su manera de funcionar y de organizarse es totalmente diferente. Y People Operations al final es el servicio al cliente interno, ¿no? El servicio al colaborador, el estar continuamente mejorando y removiendo obstáculos del camino. Y acá en los equipos remotos el rol de People Operations es un rol mucho más activo e involucrado. Eh, yo sé que lamentablemente en muchas organizaciones el rol de recursos humanos lo dejan básicamente para manejar todo el papeleo de contratos, salarios, etcétera, payroll, y para lanzar frases motivadoras en los canales de la empresa.
Y en realidad People Operations tiene una vocación mucho más profunda y por supuesto es a donde deberían apuntar todas las áreas de recursos humanos y que tiene que ver con involucrarse directamente en cómo destrabo al resto de la compañía, cómo le soluciono problemas al resto de la organización, cómo ayudo a que el resto sea más productivo y trabaje mejor. Eh, entonces, hay varias áreas de interés para People Operations y que por supuesto no es que solo le interesan a People Operations, pero alguien tiene que ser el dueño de estas cosas. Una de ellas tiene que ver con qué tan síncronos o asíncronos nos ponemos. Y esto depende mucho, obviamente, de la diferencia entre zonas horarias. A nosotros nos pasó cuando yo estaba en el verano en San Francisco, que teníamos 5 horas de diferencia con Santiago. Entonces, cuando yo estaba comenzando mi día, en Santiago ya era la hora de almuerzo. Entonces, eso por sí solo, el hecho de que en Santiago tenían que vérselas una mañana completa sin mí, sin las personas que están conmigo, hacía necesario que tuviéramos maneras de sincronizarnos que fueran diferentes. Y obviamente ya hemos vuelto a tener zonas horarias un poco más parecidas, eh, pero obviamente esas prácticas se quedaron y fueron súper útiles para no depender precisamente de eso, porque hoy, en un contexto de pandemia, permiten que si es que alguien tiene que ir a comprar o tiene que ir a hacer un trámite y esas cosas en cuarentena demoran un montón, no le afecta a nadie. Tenemos varias personas en el equipo que son papás y mamás que tienen que hacer homeschooling y tienen que hacerlo tal vez al mediodía, lo pueden hacer y no hay ningún problema. Entonces, y así con otros casos y otros ejemplos, pero viene justamente a cuestionarnos. De nuevo, si estamos armando un equipo remoto y todas las personas viven en el mismo país o en la misma zona horaria, entonces por ahí hay varias cosas que podemos aprovechar y hacerlas más fáciles. Por ejemplo, en nuestro caso, en el equipo de desarrollo, tenemos varias sesiones de pair programming que son en vivo. Si es que tuviéramos el equipo distribuido en Europa y en el sudeste asiático, seguramente sería mucho más difícil hacer pair programming y tratar de sincronizar a más de 2 personas sería probablemente imposible. Pero afortunadamente tenemos un overlap grande ahora y podemos aprovecharnos de esas cosas. Entonces, son el tipo de cosas en las cuales hay que estar pensando continuamente, porque también puede pasar que hoy no tengas nadie fuera de la zona horaria, pero el día de mañana una persona se quiere ir a estudiar una maestría o de repente la esposa de una de las personas se va a estudiar a otro país y la persona la va a seguir, etcétera. Lo he visto pasar en otros equipos, he visto justamente ese tipo de test de estrés que ayudan un montón a empezar a entender cuáles son las cosas que tienen que ocurrir en vivo y cuáles son las que no. Y por supuesto que ir migrando desde ser un equipo totalmente síncrono a ser un equipo totalmente asíncrono es una transición. Mucho de eso vamos a hablar en el curso de cómo se ve esa transición y cómo van cambiando las dinámicas a lo largo del tiempo a medida que vas dependiendo menos y menos de las zonas horarias y de la coincidencia en tiempo real. Lo segundo son las herramientas. ¿Cuál es la combinación de plataformas, integraciones, automatizaciones, etcétera? Y acá en People Operations es un área que está activamente construyendo automatizaciones. Es un área que puede que tenga incluso gente de desarrollo, dependiendo de qué tan grande sea la empresa, o incluso nos ha pasado a nosotros que ciertos desarrolladores temporalmente toman proyectos de People Operations. Integrar el CRM con el Slack, integrar tu correo electrónico con una aplicación de chat para los clientes, integrar ciertas bases de datos con un servicio de notificación, etcétera. Todo el tiempo hay mejoras y optimizaciones y automatizaciones que estar construyendo y eso es una tarea de People Operations. Es trabajo activo para construirle herramientas al resto para que el resto pueda trabajar mejor. Ya creo que empiezan a entender por qué se diferencia tanto de cómo entendemos recursos humanos tradicional. Y por último está algo que sí es una preocupación de recursos humanos tradicional también, que es el bienestar, el balance de la vida de trabajo y la ergonomía. Y es que cuando las personas trabajan en remoto, si no están usando la silla correcta, van a tener tendinitis. Si las personas no saben en qué momento parar de trabajar porque el jefe les sigue mandando mensajes a las 10 de la noche, vas a generar problemas familiares, vas a generar problemas de estrés. Si es que a alguien se le cae el café encima, caliente, mientras está trabajando en su casa, ¿eso no es un accidente laboral? Entonces hay montones de cosillas y de detalles en los cuales hay que fijarse y los cuales hay que cuidar, y justamente necesitas
funciones que están dedicadas a soportar esto. Entonces, nuevamente, estas son cosas que necesitas para cualquier persona, pero en el trabajo, para cualquier equipo, perdón, y cualquier organización, pero en el trabajo remoto se vuelven mucho más tangibles y mucho más dolorosas también cuando no están. El quinto pilar es management basado en los resultados. Y lo primero acá es que la cultura basada en la vigilancia y el monitoreo en general es una cultura totalmente obsoleta. Creo que a estas alturas ya nadie debería estarse preguntando cómo puedo vigilar mejor a mi equipo. Y el monitoreo remoto también pasa rápidamente a ser tóxico. O sea, si yo estoy todo el día preguntándole a la gente, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿en qué estás? Significa que tengo problemas de otra índole. Y los problemas usualmente tienen que ver con que no estoy teniendo un management basado en los resultados, por ende me cuesta entender si es que alguien está aportando o no. En un equipo presencial tenemos el teatro del trabajo, ¿no? Si es que alguien se sienta y lo veo y parece estar ocupado y parece estar con planillas ahí abiertas, entonces yo asumo que está trabajando, pero ¿cuánto valor está aportando esa persona? ¿De qué manera está aportando esa persona a las métricas del negocio? ¿De qué manera está mejorando los números de la empresa? Entonces, en realidad uno se da cuenta que en un equipo presencial no necesariamente se gestiona mejor. Simplemente uno tiene una tranquilidad que es más aparente y más física, más sensorial que otra cosa. En el trabajo remoto, como no tienes eso, te obligas a tener que manejar de manera y gestionar de manera mucho más precisa. Y acá entran a jugar cosas como los OKRs, que tal vez ya varios de ustedes o los conocen o incluso los están usando y funcionan muy bien. Y es una tradición que viene, por supuesto, desde Intel y que después la popularizó Google también. Y es bastante sencilla y por supuesto en el curso la vamos a revisar también. Y tiene que ver con plantear bien resultados y objetivos clave que le den a las personas claridad, y tanto a las personas como a sus managers les den claridad sobre qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que es importante, tanto a nivel global como a nivel de área, a nivel de equipo y a nivel individual, y en horizontes de tiempo largos y cortos, ¿no? Creo que es importante que cada persona en el equipo tenga claro qué es lo que es importante en estos momentos para la empresa o para la organización y qué es lo que es importante de hacer para mí en este periodo, qué es lo que yo debería estar logrando a fines de este mes, qué es lo que debería estar logrando a fines de esta semana, e incluso qué es lo que debería estar tratando de lograr al final de este día. Y ahí vamos a revisar las maneras en las cuales esto se puede gestionar y a volverlo sustentable y no volverlo demasiado pesado para el equipo también. Y hay temas de alineamiento del equipo también, que están relacionados con cómo hago seguimiento. Si detecto que alguien no está cumpliendo sus objetivos o que alguien se está entrampando, ¿cómo lo podemos ayudar? ¿Cómo podemos maximizar la visibilidad también sobre los entregables? ¿Cómo evitamos que en el trabajo remoto la gente se vuelva lobos esteparios, donde nadie conecta con nadie y cada uno trabaja en su propio proyecto y se ponen de acuerdo solamente una vez al mes? ¿Cómo hacemos que efectivamente pueda suceder el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo sin que las personas se desliguen de sus responsabilidades individuales o se carguen y se apoyen en alguien que es el que hace todo el trabajo pesado? Entonces, varios aspectos ahí que son bien interesantes relacionados al management y a las instancias que hay que ir creando para hacer este seguimiento, para hacer este control, para hacer el trabajo colaborativo, donde al final lo que estamos monitoreando no es a la persona, es a su entregable. Y eso es lo que necesita monitoreo, vigilancia y seguimiento en tiempo real. No a la persona, que si la persona se quiso tomar la mañana porque durmió mal, o que si la persona quiere pasarse la tarde haciendo homeschooling, da lo mismo, en la medida que sus entregables y sus resultados estén demostrando que están en el camino correcto y están haciendo una diferencia para la organización. Esto, por supuesto, que también le pega a ciertos temas culturales y al mindset de la transparencia y de la confianza. Y el sexto pilar tiene que ver con la integración y el onboarding. Y lo cierto es que acá hay varias cosas que ya quedan un poco resueltas con lo demás, y una de ellas tiene que ver con el onboarding. Si estamos estimulando una mentalidad de autoservicio, y si tenemos una cultura de documentación y de plasmar la información y ponerla por escrito y de hacerla fácil de encontrar y de tenerla en formatos que son fáciles de navegar y de consumir
y de leer, entonces ya tienes la mitad de la chamba hecha. Y lo siguiente ya tiene que ver con cómo vamos incorporando y volviendo productivos nuevos integrantes al equipo y cómo lo podemos hacer con el menor esfuerzo posible. O sea, cómo podemos hacer que una persona se conecte al resto de la organización y se enchufe con las cosas que están pasando. Ojalá de la manera más autónoma posible, porque es la única manera en la cual eso puede escalar. Y en el menor tiempo posible. No es aceptable que una persona se demore 6 meses en ser productiva. Hay maneras de acortar muchísimo esos tiempos y también de lograr que la persona empiece a aportar valor desde el día uno. Entonces, ahí hay, por supuesto, también un stress test de cómo estos nuevos integrantes del equipo nos van ayudando a descubrir dónde están los baches, dónde están los agujeros en nuestra documentación, cuáles son las cosas que nos faltó por plasmar, cuáles son las cosas que en realidad todas las damos por hecho porque siempre las hablamos, pero nunca estaban plasmadas en ninguna parte. Y uno se sorprende que son cosas a veces básicas, como por ejemplo la dirección de la oficina, la dirección, digamos, comercial legal de la oficina. No estaba puesta en ninguna parte porque quienes la usamos la sabíamos de memoria. Y fue de las últimas cosas que entró a la documentación porque justamente alguien nuevo que entró la pidió. Entonces, así te va a pasar un montón, una y otra vez con las cosas que van levantando las personas que se integran. Y también ya hay una dimensión que tiene que ver con la integración informal, y creo que siempre es una de las preguntas que más frecuentemente me hacen. Eh, ¿Cómo logras que el equipo se sienta integrado? ¿Cómo logras que el equipo se tenga cariño? ¿Cómo logras que la gente se caiga bien, se conozca? Que la gente pueda desarrollar confianza entre ellos, que puedan desarrollar intimidad. Es posible, es totalmente posible. De hecho, yo hago el punto de que muchos equipos presenciales creen que se conocen, pero en realidad no se conocen mucho, porque lo único que hacen todo el día es hablar de trabajo, y las pocas veces que van a hacer un evento empresa, un happy hour, qué sé yo, se dedican a hablar de más trabajo o de otras personas de la organización. Y por ahí el partido de fútbol y algún acontecimiento político, algo que pasó en el programa de televisión. Pero cuesta, no hay tantas instancias para uno entender, oye, cuáles son tus hobbies, qué es lo que te gusta hacer, cómo es tu vida familiar, cuál es tu historia, de dónde vienes. Nosotros hemos diseñado varias instancias y claro, lo divertido es que el trabajo, el equipo remoto te obliga un poco a compensar esa falta de interés. Perdón. Y por ende, como tienes menos cercanía física, tienes que diseñar más espacios deliberados para poder hacer esto. Y terminas compartiendo aspectos de la vida personal de cada uno y de la historia y de sus gustos que en un equipo presencial no habría sentido la necesidad de hacer. Así que eso me parece muy importante, y definitivamente es algo que vamos a ir revisando también en el programa, cuáles son las cosas que se pueden hacer al respecto. Hay ciertas ideas y ciertos trucos que hemos ido desarrollando también bastante sencillos para poder lograr más integración. Y muchas de las cosas que probablemente también se han aprendido en cuarentena se pueden incorporar también para la vida, para el trabajo remoto, ¿no? Cosas que hacemos informalmente, las maneras en las cuales nos conectamos con nuestros familiares o con nuestros amigos en cuarentena también se pueden llegar a incorporar al trabajo remoto. Y bueno, eh, todo esto queda redondeado y es también un paseo y una panorámica a través del curso. El curso lo hemos llamado Liderando el Trabajo Remoto, no solo porque sea para líderes de equipos, que lo es, por supuesto, sino también porque en realidad es la oportunidad para las empresas que se atrevan primero a hacerlo, de liderar. Y esto es una ventaja competitiva para las empresas también porque se vuelven empresas más atractivas para el talento, tienen acceso a un pool de talento más grande, se vuelven empresas más resilientes, se vuelven empresas más eficientes, se vuelven empresas más productivas también. Se vuelven empresas con un mejor footprint geográfico, empresas más diversas, empresas más inclusivas, y así hay un montón de ventajas que vienen dadas por esto y que son ventajas que convierten a las empresas que lo hacen en líderes. Y de ahí vino también la motivación de hacer este curso y de aliarnos con la UTEC para poder compartir todo lo que hemos aprendido
Y no solamente nosotros, sino también en las conversaciones y las interacciones que hemos tenido con otros equipos y otras empresas que trabajan en remoto. En Get On Board tenemos un podcast que está en inglés que se llama Working Without Borders y es justamente un podcast de trabajo remoto. En el primer episodio hablamos con un líder de tecnología de Facebook y en el segundo episodio hablamos con el líder de remoto de GitLab, que es la empresa remota más grande del mundo. Y fue sorprendente ver la cantidad de cosas que hay en común. Por supuesto también que aprendimos muchas, pero también vimos muchas que eran cosas que efectivamente nos habían pasado y temas que a nosotros también nos había tocado resolver. Y toda esa experiencia y todos esos aprendizajes y los errores que hemos cometido y las cosas que hemos ido puliendo en el camino las queremos compartir con ustedes. Y de ahí nace justamente la oportunidad de hacerlo en un curso. Esto definitivamente es algo que en una charla o en un par de charlas no se cubre. Y, y que requiere también una buena instancia de conversación. Y justamente la idea de este curso es que las sesiones se dividan en dos, muy parecido como vamos a hacer ahora. Eh, de que una parte es la parte más lectiva y de la transmisión de conocimiento y la segunda es conversación, porque en realidad aplicar esto es diferente según cada organización. He tenido la suerte de estar asesorando a un par de organizaciones muy diferentes a la mía en estos temas y cada realidad es súper diferente y las herramientas son diferentes y las prácticas son diferentes y las dinámicas también. Entonces, justamente en la conversación con ustedes y con quienes van a participar del curso es donde va a estar en la parte más valiosa porque va a haber la posibilidad de hablar de cómo esto se implementa y se adapta a distintas realidades y es justamente lo que va a hacer este curso tan valioso. Así que les quiero dejar con Daniel, que es del equipo de ventas, que es justamente quien se va a encargar de ayudarlos con la inscripción al curso y que les va a también contar un poco de las condiciones que tienen acá en pantalla. Daniel, si estás ahí, te dejo la palabra. Estás en mute, Daniel, me parece. Daniel, ¿no se te escucha? Creo que es tu audífono. Creo que estás en mute todavía. ¿Me pueden escuchar ahora? Perfecto. Ahí sí. Sí, parece que hubo un problema con el micrófono. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniel. Quería aprovechar este espacio, poder comentarles un poco más sobre la información general de este curso. Nosotros estamos lanzando el curso Liderando el Trabajo Remoto este 16 de julio. Y bueno, estamos iniciando esta preventa del curso con una inversión regular de $500. Sin embargo, ustedes por haber participado de este webinar tienen un descuento especial de un 15%. El monto normal es de $500, pero con este descuento estarían pagando 450. Este monto, ustedes si desean pueden pagarlo con transferencia a cuentas de UTEC. Nosotros como asesores, tanto mi compañera Natalie, el que les habla Daniel, también mi compañera Consuelo, si no hemos estado en contacto con ustedes antes, encantados de poder ayudarles con alguna consulta o duda. Ahí tienen a la mano nuestros correos electrónicos corporativos, tienen nuestros números también para poder contactarnos. En este caso estamos implementando los temarios a los correos para que ustedes los reciban tras esta reunión, si no lo tienen aún. Y bueno, en el caso de que tengan alguna duda o consulta, quedamos a su disposición. Los invitamos cordialmente a participar en nuestro curso. Esa es una buena oportunidad para poder aprovecharla y bueno, de la mano de Sergio, que en realidad es un experto en el tema. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Daniel. Perfecto, gracias Daniel. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Bueno, y antes de terminar contigo, Daniel, nos han hecho unas consultas sobre comercial, así que te pido tu apoyo. La primera es, si tengo una persona de mi empresa que no ha asistido al webinar, igual ambas pueden aplicar el descuento. Sí, tal cual. Es automático. Si han podido participar en el evento, esto es extensivo a los conocidos que tengan. Es un descuento que también es aplicable a referidos. Ok, y la segunda es si entregan certificado por tomar el curso. Sí, todos los participantes que finalicen el curso exitosamente obtienen un certificado a nombre de UTEC con el nombre del mismo, en este caso, curso Liderando el Trabajo Remoto. Perfecto, gracias.
Y ahora sí pasamos con las preguntas sobre la charla. Muy bien. Que te cuento la primera, Sergio. Dice Aldo, ¿no? Siendo un líder que le mata la incertidumbre y el líder necesita identificar las dudas, clavarlas en la pared. ¿Cómo hacemos para hacer público miedos privados para quizás hacerlos menos peligrosos? Creo que en general las personas le dan la bienvenida a la transparencia y la manejan bastante bien. Eh, Creo que es totalmente legítimo si se hacen de la manera adecuada. De hecho, una manera en la cual eso nos ha sucedido tiene que ver justamente con cómo la situación de la cuarentena y la pandemia nos afecta emocionalmente. Porque más allá de que nosotros seamos una empresa remota y que esté preparada y que su operación no haya cambiado mucho con el trabajo remoto y con la cuarentena, perdón. Pero lo cierto es que emocionalmente nos ha afectado igual y como les decía, quienes son papás y mamás del equipo han tenido que pasar a tener a sus hijos en casa y hemos tenido familiares enfermos y etcétera, montones de otras complicaciones, además del estrés, la ansiedad, la incertidumbre, la sensación de encierro, etcétera. Y una de las cosas que hemos hecho justamente quienes estamos a la cabeza es ser los primeros en reconocer, oye, dormí mal, pasé una mala noche, hoy día necesito un día afuera porque estoy colapsado, estoy cansado, estoy agotado, estoy estresado, etc. Y eso mismo ha ido marcando la pauta para que el resto del equipo también lo haga. Y creo que ese tipo de cosas ayudan un montón, porque al final somos todos seres humanos. Y creo que es bueno que nos mostremos así, es bueno que no juguemos a ser los superhéroes, es bueno que de ir creando también una cultura donde estas cosas se pueden ir compartiendo. Eh, y bueno, creo que también muchas de las aprensiones que uno puede tener como líder al enfrentarse a este tipo de cosas se resuelven justamente con transparencia y se resuelven impulsando a compartir la mayor cantidad de conocimiento e información posible. Y esas dos cosas creo que ayudan un montón a ir marcando una pauta para el resto del equipo. Perfecto, gracias. Y la siguiente es, bueno, hola Sergio, gracias por la presentación. He escuchado de algunos ejecutivos que señalan que es indispensable la interacción presencial para reforzar el engagement, los valores y la cultura de la empresa. Y tal vez por ello se siguen resistiendo al trabajo remoto o buscará una modalidad combinada física virtual. ¿Qué opinas al respecto? O sea, no es cierto, no es cierto, y no somos nosotros solamente el único caso, hay montones de casos de empresas con una cultura y una integración increíbles y son empresas 100% remotas y de mucha gente además. GitLab tiene 1.200 personas repartidas por el mundo y en todas las zonas horarias que te puedes imaginar además. Creo que tiene personas como en 100 países diferentes. Entonces, eso no es cierto. Pero más allá de que sea cierto o no sea cierto, es si es que es necesario o no es necesario. Y nuevamente, eh, creo que hay una diferencia entre el contexto de una pandemia y de una cuarentena a lo que ocurre en la normalidad, digamos, en los años previos a la cuarentena. Nosotros tenemos instancias anuales de que todo el equipo se junte y que todo el equipo pueda compartir y pasemos unos días tal vez coworkeando en persona y vamos por unas chelas y etcétera. Porque por supuesto que hay algo en lo presencial que también te ayuda un montón y te ayuda a ver a la persona en 3D, porque después ya incluso puedes trabajar en remoto entendiendo un poco mejor la personalidad y la presencia de esa persona, pero no es indispensable. No lo es. Y hay maneras de adaptarse y nosotros lo hemos tenido que hacer porque varias personas se han sumado al equipo justamente en el periodo de cuarentena. Eh, o un poco antes y no tuvimos la chance de que se conozcan. Y tenemos varias personas en Get On Board que nunca se han visto en persona y que a pesar de eso pueden trabajar de lo más bien. Y por supuesto que no es que se hayan hecho amigos de la noche a la mañana, pero hey, tampoco es que uno se haga amigo de la noche a la mañana en la empresa en la cual uno trabaja. Y a pesar de eso, las instancias que hemos tenido para conocernos y para compartir y para integrarnos han sido muy lindas, muy satisfactorias y realmente nos han dado un nivel de conocimiento de las personas que yo en varias empresas presenciales en las que había trabajado no me había pasado. Entonces, yo creo que hay mucho de eso que simplemente es costumbre, entender y creer que las cosas como habían venido siendo así no son reemplazables.
Y lo otro también es que, bueno, el hecho de que una empresa sea remota por defecto no quita que en un contexto donde no hay una cuarentena ni prohibición de viajar, ni todas las restricciones que vamos a tener este año, puedas tener instancias presenciales cada cierto tiempo. No es contraproducente. De hecho, eh, el líder de remoto de GitLab me hacía el punto de, oye, nosotros no trabajamos en remoto porque sea más barato, o no trabajamos en remoto para ahorrarnos plata. Lo que hacemos en realidad es que nos ahorramos la plata de los alquileres y la invertimos en las personas. Entonces, pasa por ejemplo, gastarte plata en tener oficinas, a usar esa plata, por ejemplo, para que todo el mundo se junte una vez al año en alguna ciudad diferente y lo pasen bien y compartan y tengan un retiro, un retreat increíble. Entonces, hay maneras de compatibilizar eso sin que la empresa deje de ser remota. Obviamente que ahora estamos en un contexto muy diferente y creo que es razonable pensar que durante el resto del año no va a haber mucha opción de hacer estas cosas. Eh, y afortunadamente hay maneras de suplirlo y hay maneras de compensarlo. En general, creo que las relaciones humanas sí se pueden establecer a través de medios virtuales. Puede que no sea lo óptimo, puede que no sea lo ideal. Eventualmente vas a querer el face to face, pero definitivamente hay un montón que puedes avanzar sin eso y en este contexto puedes conocer un montón de las personas en estas otras situaciones. Ahora hablando un poco de las herramientas que pueden emplear, ¿no?, en esta modalidad de trabajo remoto. Consulta, Ujú. justo, ¿qué herramientas digitales recomendarías para hacer este tipo de trabajo que pueda medir los avances de los equipos de una manera mucho más visible para el líder, ¿no? Les recomiendo que tomen el curso, porque la verdad es que si me pongo a enumerar herramientas, o sea, no termino, porque hay decenas y están saliendo cada vez más, y lo más importante es que no hay una sola herramienta que haga bien ese tema para cualquiera. O sea, así como que la herramienta universal perfecta no existe, porque depende mucho de para qué la quieres, en qué contexto la vas a usar. Definitivamente tienen que ser herramientas en la nube. O sea, sí creo que hay criterios generales, como para al menos que se puedan llevar algo para la casa. O sea, andarse mandando Excel y PPTs por mail, no. O sea, eso es lo peor que puedes hacer. Cualquier cosa que hagas va a ser mejor que eso. Que tengas alguna herramienta de conversación centralizada como Slack o Microsoft Teams, o por último que tengas un grupo de WhatsApp para enviarte los archivos, es mejor que andarse mandando cosas por correo. En general hay que tratar de minimizar la cantidad de archivos, hay que preferir plataformas o herramientas que estén en la nube donde la información se pueda navegar como una web en lugar de tener montones de archivos dispersos por ahí que son difíciles de encontrar, que son poco accesibles, etc. Eh, pero bueno, o sea, esa es una vara bien baja, digamos, y de ahí para adelante depende mucho del tipo de proyecto, el tipo de coordinación. En el curso nos vamos a detener un montón en eso y vamos a también hablar de herramientas, pero es difícil recomendar una herramienta solo porque nosotros la usamos, porque puede que para otro equipo no sea viable o práctico o útil usar una herramienta así. Entonces, creo que es algo que uno tiene que ir revisando mucho más en contexto, y la cantidad de casos de uso diferentes también son hartas y requiere un poco de tiempo, así que es algo que vamos a ir revisando en el curso. Pero ya que estamos comentando un poco más sobre el curso, también preguntan, como parte del curso se va a revisar cómo implementar una cultura de trabajo remoto y qué herramientas va a ofrecer este curso para liderar equipos en remoto en cualquier tipo de organización. Bueno, la cultura tiene su propio módulo, porque es la cosa más importante. Y vamos a hablar un montón de cultura y vamos a tratar de involucrar varios ejemplos y casos diferentes también, y las sutilezas de la cultura remota, y vamos a darles también bibliografía y material complementario que pueden ir consumiendo también para complementar lo que se hable en la clase. Y bueno, la pregunta de las herramientas creo que ya la acabo de responder, así que ahí nuevamente la invitación a tomar el curso. Y ahora, comentando un poco sobre tu experiencia, luego de años trabajando de manera remota, eh, ¿trabajar presencialmente es mejor o no? Te lo consulto para escenarios donde una empresa puede elegir entre volver al presencial o migrar al remoto. Eh, la verdad es que lo realmente bacán es poder variar.
Y creo que solo en una empresa que está preparada para trabajar remoto es que tienes esa flexibilidad. Y es parte de la razón por la cual yo insisto en que estas prácticas son buenas para cualquier tipo de equipo. Si eres un equipo que solo sabe trabajar presencial, eres básicamente una, una navaja suiza de una sola herramienta, ¿no? Un equipo que es remoto puede trabajar presencial también y puede trabajar en remoto, y creo que esa es justamente la gran libertad, porque efectivamente hay veces donde tú echas de menos sentarte al lado de alguien o compartir un rato con alguien o ver caras, y como les contaba, hemos tenido varias instancias de eso, tanto yo en San Francisco como gente que se junta a trabajar en Santiago. Acá en Lima tenemos un coworking, o solíamos alquilar un coworking donde nos juntábamos casi todo el tiempo a trabajar, pero lo realmente chévere es que si un día no quieres, no vas y no es necesario. Si te quieres ir a la playa porque quieres concentrarte, quieres estar más tranquilo y trabajar desde la playa o desde el campo, puedes hacerlo. Si quieres ir a visitar a un familiar en otro país, nuevamente, todo esto fuera del contexto de cuarentena. Eh, si uno se quiere volver a su ciudad natal y estar con su familia un rato y trabajar desde allá, también lo puede hacer. Eh, y si uno quiere tener horarios diferentes al resto porque tiene necesidades personales distintas, también lo puede hacer. Entonces, no es que una sea mejor que la otra, creo que lo realmente mejor es tener ambas opciones. Eh, en una empresa presencial, si tú no vas a la oficina, probablemente vas a sufrir y te vas a hallar una penalidad, ya sea porque el resto te va a mirar feo o porque realmente te vas a perder de conversaciones importantes que nadie registra y nadie documenta, o te van a dejar afuera de una decisión importante o van a organizar algo sin ti, etcétera. Entonces, el hecho de que el remoto sea por defecto evita justamente que pase eso y te da la libertad que si tú igual quieres trabajar en persona, lo haces. De hecho, a nosotros nos pasaba en San Francisco que las personas que estamos allá, estamos los tres sentados en la misma mesa, pero muchas veces chateamos entre nosotros por Slack, solo para que el resto también lo pudiera ver y para que el resto también pudiera participar de la conversación con el mismo nivel que estamos nosotros ahí. Entonces, pero a pesar de eso, igual era entretenido estar ahí cara a cara. Entonces, de nuevo, el trabajo, o estructurarte para trabajar remoto te permite tener esa flexibilidad. Si solo sabes trabajar en presencial, no tienes esa flexibilidad y por ende no tienes la opción. Y tener opciones creo que siempre es mejor. Gracias. Bueno, vamos entrando a la parte final. Dice, Gabriel, consulta, a la hora de seleccionar personal, ¿qué skills o características debería preferir ahora para un entorno remoto a diferencia de antes de un entorno presencial? Yo solía pensar que hay como características especiales de la gente para trabajar en remoto, y la verdad es que no es cierto. O sea, no es como que haya gente más preparada, hay gente mejor que otra para trabajar en remoto. Creo que hay gente más acostumbrada que otra para trabajar en remoto. Gente que nunca lo podía experimentar. Y hay gente que simplemente es poco disciplinada o es poco productiva. Y lo que pasa es que en un equipo presencial tú no te das cuenta. Porque la persona va, se sienta, saca su computadora, está todo el día ahí tipeando, se ve seria, no parece estar flojeando. Tú das por hecho que está trabajando. Eh, pero la verdad es que y vamos a hablar de reclutamiento también en el curso. Pero para mí, creo que el asunto principal es que en realidad, más que contratar para remoto o no remoto, tú contratas para tu cultura. Ya sea para reforzar tu cultura en las cosas que quieres reforzar o para complementar la cultura en las cosas que te faltan. Pero tiene que ver con tu cultura. Y entonces, nuevamente, claro, en el caso de Get On Board, nuestra cultura es remota. Entonces, obviamente que cuando yo contrato también pensando en que sea una persona que ojalá pueda trabajar en remoto lo antes posible, pero depende, lo primero es definir la cultura. Ahora, si tu cultura es remota, creo que hay ciertos aspectos de los cuales uno se beneficia y uno de ellos tiene que ver con que la persona se pueda comunicar. O que la persona se acostumbre en realidad, porque yo nuevamente pienso que esto es un tema simplemente de desarrollar ciertas habilidades o de desarrollar la costumbre y soltar la mano, digamos, pero no hay nada que esté fuera del alcance de nadie. Eh, pero nosotros sí buscamos personas que se comuniquen bien, personas que escriban bien, porque al final estamos todo el día comunicándonos por escrito. Personas que tengan, bueno, en nuestro caso también buscamos personas que tengan un buen nivel de inglés,
Porque si ya vamos a hacer un equipo remoto, el día de mañana podríamos querer trabajar con alguien que no habla español. Y vamos a tener que adoptar el inglés como idioma intermediario. Entonces, obviamente hay temas también de personas que sean autoorganizadas, personas que tengan cierto sentido de disciplina, pero hay mucho de eso que tiene que ver con el seniority también. Nosotros somos un equipo chico y somos un equipo además con un seniority súper alto. O sea, creo que me parece que nadie en el equipo tiene menos de 8 o 9 años de experiencia laboral. Mucho de lo que te da esa experiencia laboral es precisamente la autodisciplina, que ya sabes cómo trabajar, sabes cómo organizarte, te conoces, conoces tus tiempos, conoces cómo funcionas bien y cómo no funcionas bien. Eh, y te permite hacer eso. Resulta que hay gente que en realidad con todo eso dice, precisamente, ya sé que yo quiero ir a la oficina. Porque yo me concentro mejor en una oficina, yo trabajo mejor en una oficina y yo prefiero estar cerca de la gente. Y es bacán porque tienes la opción de hacerlo y te vas al coworking y te juntas con alguien más y lo puedes hacer. Eh, entonces, creo que tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho con las exigencias y hay cosas que vienen dadas por el seniority. Pero sí creo que el tener la costumbre de comunicarse fluidamente es importante porque es lo que destraba todo lo demás. Si la persona le falta seniority, si la persona necesita un empuje, si la persona necesita más mentoría, más acompañamiento, te vas a dar cuenta conversando. Si la persona no levanta la bandera, es mucho más difícil identificarlo. Entonces creo que también me parece que eso es uno de los atributos más importantes a la hora de priorizar, pero de ninguna manera es el único y creo que es un tema a revisar cuando hablemos también de reclutamiento en el curso. Perfecto, Sergio. Muchas gracias por esta sesión. De hecho, han quedado algunas preguntas, pero no, casi nada, y han sido ya también algunas que se han respondido con anteriores. Así que gracias por esta sesión y gracias a todos los que se han conectado. Como comentó Daniel, van a poder consultarle a él algunos temas sobre financiamiento, prestos, con la fecha de inicio también. Y eso sería todo por esta sesión. Muchas gracias. Gracias a ustedes, encantados. Y bueno, todas las preguntas que hayan quedado, ya saben que las podemos ir conversando en el curso, porque el curso va a ser en sí súper conversado y es parte de la razón por la cual lo vamos a hacer en vivo y no es un curso grabado. Así que ya la invitación hecha a que se puedan sumar. Espero verlos allá. Un abrazo y feliz tarde. Gracias. Antes de culminar con esta sesión, también les pedimos por favor que puedan llenar la encuesta. Estamos compartiendo a través del chat un link o también, como pueden ver en sus pantallas, hay un código QR el cual van a poder